Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la conferencia. No sé qué decir de Michelcina Espina, es una breve, dice. Digamos, la conocemos desde que acabó la carrera, ha hecho doctorado con nosotros y ahora mismo yo creo que es una referencia internacional a nivel de yeso. Y nada, es un gusto tenerla aquí. Adelante. Buenos días a todos, es un placer para mí, os agradezco la invitación, por supuesto. Es también un placer para mí volver a donde yo me formé, a los orígenes, y además con un tema tan apasionante para mí, que es el estudio que hemos hecho para conocer un poco más en detalle la arquitectura del yeso en España de la cantera La Honda. Hoy expondré una pequeña parte del mismo porque es muy extenso, pero es el objetivo. Y entonces, sin más dilación, voy a empezar con las primeras preguntas que siempre me hacen cuando hablo sobre el yeso. Me dicen, ¿el yeso al exterior? ¿Que no se deshace? Pues es imposible. Un italiano, mamma mía, no puede ser. Y entonces, acto seguido te dicen, los revestimientos históricos son de cara. Y también aquí en esta escuela siguen algunos profesores afirmando lo siguiente, esta afirmación. Perdón la redundancia. Pero además, si seguimos, también empieza. Yeso estructural. Pero aguanta, pues el yeso imposible. El yeso no tiene resistencia. Ante estas afirmaciones tan rotundas y la respuesta tan inmediata que tiene la gente, o prejuicios más bien, pues ya tuvimos una respuesta contundente cuando hicimos la tesis doctoral. Ahí comenzó todo con mi tesis doctoral que dirigieron Fernando y Camila, titulada Vestigios de yeso, los revestimientos continuos históricos en la fachada de la Valencia de Canovos, estudio histórico, caracterización y propuestas de conservación. Allí ya el análisis, el estudio, análisis de todo tipo, nos dio que gran parte de los revestimientos históricos del centro de Valencia en las fachadas son de yeso. Y aguantan, resisten y tienen problemas, pero eso es debido a los años, a la falta de mantenimiento, a roturas de bajantes, etcétera, suciedad que todo revestimiento acumula, sea de cemento, sea de cal, sea de yeso. Entonces, la primera respuesta, ya con este estudio, ya empezó a romper los esquemas y más teniendo en cuenta que Valencia no es la única ciudad de España donde hay revestimientos de yeso al exterior. Y aguantan, resisten y tienen problemas, pero eso es debido a los años, a la falta de mantenimiento, a roturas de bajantes, etcétera, suciedad que todo revestimiento acumula, sea de cemento, sea de cal, sea de yeso. Entonces, la primera respuesta, ya con este estudio, ya empezó a romper los esquemas y más teniendo en cuenta que Valencia no es la única ciudad de España donde hay revestimientos de yeso al exterior. Pero todo empezó a tener una envergadura de mayor dimensión cuando, desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, nos encargan, principalmente a la Universidad Politécnica de Cartagena y subsidiariamente a mí, el estudio del yeso tradicional en España, genérico, y pretendían que hiciéramos un estudio general sobre yacimientos, canteras, hornos y la arquitectura tradicional, su estado de conservación, propuestas de itinerarios visitables para su organización y difusión. En un principio, la idea que propuse yo, dije, pues nada, yo vivo en Valencia, conozco bien la comunidad valenciana, mi madre es aragonesa, Aragón también la conozco, trabajo en la región de Murcia, Levante español, digo, añado Cataluña, digo, al principio ese era el ámbito que tenía que tener este estudio. Cuando llegó al ministerio, dice, sí, muy bien, muy interesante, pero nacional. Y dijimos, vale, muy bien. Y con todo lo que ya veis en el título propio, es un título que implicaba. Tomé el encargo de hacerlo y gracias principalmente a la colaboración de un gran compañero que trabaja, un arquitecto también que ha hecho un máster aquí, que es Carles Grau Jiménez, que sin él tampoco habría sido posible, porque ahora a continuación voy a explicar un poco brevemente en qué consistió el estudio y los principales resultados que demuestran la importancia que tiene el yeso o ha tenido el yeso en la arquitectura tradicional española.
Entonces, el objetivo principal del estudio fue siempre profundizar lo máximo posible en el material del yeso, pero desde dos perspectivas también, no únicamente desde la perspectiva constructiva, que obviamente es la más importante y en la que nos enfocamos principalmente por ser, además, los que estamos haciendo el estudio, arquitectos y másters en conservación del patrimonio. Entonces estudiamos desde la extracción hasta su puesta en obra, las diferentes técnicas, y todo ello con vista para, por una parte, fomentar la recuperación, la conservación y la restauración de la arquitectura existente y de las técnicas que hay por toda España con respecto al uso del yeso. Pero también el estudio con el tema de los itinerarios, la difusión, la sensibilización al resto de la sociedad, de la importancia de este material, pues también se enfocó en una parte de perspectiva etnológica para poder también detectar dónde están la artesanía, o sea, como símbolo de la artesanía, de la economía y de la tradición cultural de muchas localidades españolas, porque en algunas zonas que hemos visitado era muy corriente que nos dijeran, vale, aquí hay una industria importante del yeso, no era la principal fuente de alimentación de muchas familias, pero cuando, por ejemplo, no se podía cultivar porque era invierno, pues el segundo recurso económico de mucha gente para sobrevivir era la producción de yeso y utilizarlo también para la construcción de sus propias viviendas. Entonces, el estudio, pues metodológicamente se ha basado en fuentes primarias, en secundarias, principalmente fuentes primarias. La gran baza que tuvimos es el trabajo de campo que realizamos y gracias al trabajo de campo pues pudimos identificar los yacimientos de yeso históricos y aquellos que aún se explotan, localizar los hornos tradicionales de calcinación en uso y en funcionamiento y todas aquellas construcciones asociadas a la producción, a la extracción, transformación y producción del yeso como material. La búsqueda también y puesta en contacto con artesanos, albañiles y profesionales que aún conservaban o mantenían recuerdos de cómo se hacía tanto la producción tradicional del yeso como se ejecutaban diferentes técnicas constructivas locales, etc. Incluso también parte del trabajo consistió en identificar y tipificar las diferentes técnicas constructivas tradicionales en las que el yeso pues, ha participado bien de forma principal, o sea, como gran protagonista, incluso de forma subsidiaria, pero que sin él tampoco podría ser posible esa técnica, y después también identificar las diferentes la arquitectura tradicional en general construida por representar un valor histórico, técnico y necesario para conservar parte de la cultura y de la historia de España. Entonces, todo ese conocimiento exhaustivo se hizo en una primera fase y lo que he dicho antes se comentaba principalmente gracias a un extenso trabajo de campo. La segunda fase ya consistió en, estado de la cuestión está claro, es lo que hay en España, entonces lo que se empezó en esta segunda parte es también proponer propuestas de puesta en valor, cómo se podría gestionar ese patrimonio. En principio, desde el Ministerio también les interesaba que diéramos unas pautas para poder intervenir en el patrimonio y también mecanismos para difundir y divulgar pues, lo que había. En ese caso, por ejemplo, ya teníamos algunas iniciativas locales, como por ejemplo tenéis en la imagen el Museo del Yeso en Soneja, Castellón, que está a 60 kilómetros de dirección, yendo hacia Teruel, desviándoos por ir como dirección Sagunto y después hacia Teruel encontráis que ya hay localidades como Soneja, donde ha sido muy importante y sigue siendo hoy en día la producción del yeso, donde hay iniciativas de difusión, divulgar la producción de este material y entonces esos elementos enlazarlos con diferentes itinerarios que pudieran ser visitables y esa es la segunda fase del estudio. Como resultado final, pues lo tenéis aquí, es completamente accesible, es la página web de los planes nacionales del Instituto Patrimonio Cultural de España, donde podéis consultar íntegramente el estudio del yeso porque se puede descargar íntegramente lo que es el informe y todas las fichas que hicimos. No lo he mencionado, pero el estudio se tiene que hacer en 8 meses. Además, me encargo, y no sé por qué, el Ministerio siempre es muy curioso,
El encargo lo hicieron en plena Semana Santa cartagenera, y dices, muy bien, sí, teníamos que, porque te hacen el encargo, después tienes que hacer papeleos, aceptar, no sé qué, no cuántos, y la universidad estaba cerrada, llamadas y no había nadie, porque todos estaban procesionando en las diferentes con los diferentes pasos de Semana Santa o de Cartagena. Pero bueno, independientemente, era un encargo que era un reto para nosotros, principalmente también para mí, y el resultado, como he comentado, ha sido un informe y un conjunto de fichas que hemos dividido en fichas de extracción, transformación y uso. Y así, a grandes rasgos generales, el estudio ha permitido identificar o saber, tener constancia de la presencia del yeso en 37 de las provincias españolas, son 50 si sumamos también Canarias y la ciudad de Melilla y Ceuta. Y tener además información de casi 200 explotaciones mineras de yeso y también de más de 200 centros de transformación. No solo tomar nota de ellas, sino incluso dimensionar, por ejemplo, 170 hornos diferentes. Porque toda la información, alguna, también tengo que adelantarlo, algunas sí que fue posible la visita de diferentes lugares, pero otras no, a partir de información de personas, de otros investigadores que fueron también claves para poder tener información. Y, por supuesto, también de identificar los múltiples usos que ha tenido el yeso en la construcción española y también las diferentes iniciativas culturales que han empezado a llevarse a cabo en diferentes localidades, de forma también con asociaciones o en grupos de recuperación del pasado, del patrimonio local, pues han empezado a llevarse a cabo. Entonces, ese es el estudio, la portada principal, que es la que podéis descargar perfectamente de la página web, y el índice principal. Estaba estructurado de forma bastante esquemático, sencillo, y el objetivo de hoy es, también por culpa del retraso sin querer con el que se ha empezado esta comunicación, pues me voy a centrar básicamente en dar una pequeña definición de lo que es el yeso, dónde está el yeso en España, cómo se extraía, cómo se transformaba y cómo se ha aplicado a lo largo de la historia, en la arquitectura tradicional de vernácula española. Entonces, como primer punto de partida, pues es necesario hacer un pequeño apunte sobre el yeso, definición y las generalidades asociadas al uso del yeso o identificación de yacimientos, hornos, etc. El yeso que conocemos hoy en día pues proviene, yeso en polvo, me refiero, tiene su origen en una roca sedimentaria que es un sulfato cálcico hidratado, y tenéis la fórmula química. Es una piedra, una roca que tú extraes de la montaña, y además hay que tener en cuenta que es una roca vaporítica, que significa que se ha producido por la desecación, la mayoría de las veces, de mares interiores sin aliviaderos por el paso de los siglos, de los años y los milenios, y ha dado lugar a la piedra. Esa piedra se convierte por un proceso en un polvo, el yeso, que es el que ahora mismo conocemos, y todo el mundo, cuando hablas de yeso te imaginas un saco con un polvo blanco, que a veces te puede dar lugar a malentendidos, pero también que antes que nada hay que tener en cuenta que el yeso y no todo el yeso que hay en la naturaleza es idéntico. Por ejemplo, abajo tenéis 4 tipos de yesos que hay en la naturaleza. Tenéis yeso de tipo rojo, que es típico de Albarracín, pero de otros lugares de España. Yeso de tipo alabastro, yeso espejuelo, que aquí tenéis ejemplos. También tenéis un yeso que parece más como un azúcar, un sarcoideo, que es por ejemplo el típico que hay en Cejín, Murcia, y que además el yeso tal cual se trae de las canteras, pues no es sulfato cálcico hidratado, no es esta fórmula química 100%, sino a veces está mezclado con arcillas, con cal, con caliza, con dolomitas, con feldespatos, no es puro. Entonces, lo que se ha hecho históricamente y se hace siempre es esa piedra que se extrae del yacimiento, se extrae, se hacen piezas de diferente tamaño y se calcina o deshidrata. Lo que se hace es, aplicándole calor, es quitarle una parte de esas moléculas de agua que contiene la
la piedra original. Después, una vez calcinado la piedra, lo que se hace es molerla y cribarla para poder convertir el yeso en polvo. Y el ciclo se cierra cuando tú ese yeso lo vuelves a hidratar, le vuelves a dar la cantidad de agua que le has quitado por la calcinación, tú vuelves a tener un material muy similar a la piedra original. ¿Qué pasa? Que en ese proceso, tanto de la deshidratación como hidratación, no es tan simple. Yo lo he hecho muy resumido. Ocurren cosas. Primero, en la producción de yeso tradicional, todo el yeso no se calcina ni se deshidrata por igual y se van obteniendo diferentes productos de yeso. Y cuando se hidrata, lo mismo, dependiendo del agua o la cantidad de agua que tú añadas, pues puedes tener un producto muy diferente de otro. Y si a eso además le añadimos lo que os he comentado, que toda la piedra de yeso no es igual y puede tener más cosas, porque impurezas propias de la cantera, más que impurezas, había un geólogo que conocía que decía, no son impurezas, son características propias, porque no es una impureza, porque la naturaleza no es que dice, un estrato de yeso, y después uno de caliza y otro de yeso, sino que la formación se va mezclando y entrelazando diferentes sustancias, minerales, etc. Entonces, con estas primeras nociones sobre qué es el yeso, nuestro primer reto fue ¿dónde tenemos que ir? Porque España sabíamos por el estudio de mi tesis doctoral dónde había yeso en la provincia de Valencia, por investigaciones de diferentes personas, científicos, pues había información, pero una visión generalista hasta este momento no lo teníamos. Entonces empezó la locura de la búsqueda, tanto artículos, cualquier blog, cualquier documentación, cualquier información, eso sí. Yo soy consciente de que este estudio, si hace 20 años y sin internet, quizás yo lo hubiera hecho, sí que lo hago, pero dame 2 años, porque es una herramienta de información muy importante a día de hoy, que es internet. Es lo que puedes encontrar en blog, gente que se va de excursión y dice, bueno, me he encontrado un horno de yeso en Palanquilla de no sé dónde, dices, ah, mira, y era una base para encontrarlo. Pero entonces, en la necesidad de intentar decir, ¿dónde buscamos? Pues por una parte, la búsqueda empezó diciendo, toponimia. En España, muchos lugares, yo lo sabía por el pueblo de Normal, que ya os he dicho, de Saragoreja, y dice, ahí hay un sitio en los pueblos de Normal donde hay una zona de producción de algún tipo de material, está que si la calera, que si la negar, que si el yesar, que si la alfejar. Entonces, con toda la toponimia asociada a la palabra yeso, pero no solo yeso, guix en catalán, yeso en valenciano, también buscamos la palabra en vasco, pues pudimos empezar a hacer unos mapas para localizar. Aquí, por ejemplo, tenéis marcados todos los lugares en la toponimia, buscando la base de datos del ICNE, del Instituto Nacional de Estadística, pues te daban pistas de donde había términos que estaban relacionados con yeso, algez, algez, guix, yesar, yesería, etc. Otra fuente de información muy importante también fue la vegetación yesícola, porque asociada a una existencia de un yacimiento de yeso, también hay una vegetación que tiene la definición es vegetación yesícola y que se caracteriza por ser principalmente unas zonas áridas que no solo es que tienen yacimientos de yeso, sino que también son zonas áridas donde llueve poco y entonces surge una vegetación de este tipo, matorral, como romero, está incluso, hemos visto mucho en nuestro trabajo de campo, tanto conejos como liebres. Donde veían los conejos y liebres, ahí había un yacimiento de yeso, o muy cerca. Otro dato de información importante era pues lo que dijera o lo que hubiera recogido en el Instituto Geológico Minero Español, que es el IGME, que tenéis allí, sobre las explotaciones de yeso, bien las que tenían en su base de datos que ya no estaban en uso, como las que hoy en día estaban en uso. Pensabas, pues si hay que buscar yacimientos de yeso, pues a ver dónde se están extrayendo material de yeso para la industria. Entonces, eso fue otro dato que nosotros empezamos a recoger y a decir, mira, por aquí, si veis el mapa, pues aquí hay yeso. Pero fijaros que también hay datos como decir, esto es Adventus. Y ahora os contaré por qué. No aparece nada.
que es que no hay yeso allí. Porque allí se junta uno de los problemas del estudio. Entonces, la siguiente parte, la siguiente es también consultar con geólogos especializados, porque claro, nosotros éramos arquitectos y teníamos algo de información, pero no tanta, era información o un saber básico sobre el yeso. Entonces, lo que hicimos fue pues, recurrir a los mapas o los estudios geológicos y de distribución territorial que se habían hecho a lo largo de los años en España sobre el yeso. Por ejemplo, aquí tenéis la España yesífera, según Rival Mapa, que se hizo en el 62, para detectar las zonas donde había yeso y que pudieran tener problemas cuando iban a construir una autovía, un canal, un puente o algún medio, una infraestructura, porque yeso y cemento no se llevan bien. Entonces tenían que saber dónde había problemas para prevenirlos. Ese mapa después un geólogo de la Universidad de Politécnica de Madrid lo convirtió en este otro, lo arregló un poco y lo diferenció ese profesor David Santarrauz y diferenció los yesos del Terciario y del Triásico, que son los que geológicamente abundan en España. Lo veis por colorines. El Triásico se caracteriza por ser los más viejos y además tienen coloración roja y son los de yeso de Albarracín. Entonces veis que hay más manchas, pero sigue habiendo sitios que dices, fijaros, Albarracín, Alquézar. Y después, más recientemente, este es un estudio del 2009, en el 2012 se siguen haciendo estudios, por ejemplo, el otro geólogo, Scavi, pues distribución de fragmentos de yeso para clasificado por edad, y fijaros que las manchas, dices, tampoco es tanto la mancha, pero ¿por qué? Aquí sí que aparece ya un poco más, pero al final yo ya entenderé el por qué, porque todos estos mapas que acabamos de ver de tipo geológico están basados primero, en información que es donde había yacimientos de importancia, o sea, con una potencia que llaman ellos significativa. O sea, por ejemplo, este mapa era para localizar dónde se podía seguir extrayendo de forma, en la actualidad, el yeso y que tuviera un rendimiento económico para la industria que emprendiera la explotación minera de yeso. Entonces, al final lo que ocurre es que sí que te dan información, te dicen, hay mucho yeso en España, lo que pasa es que si se explota de forma local en un pueblo para poder construir las viviendas de tipo tradicional, pues no te va a aparecer en el plano porque es a lo mejor un filón que es de pequeñas dimensiones y no aparece también por la escala. Entonces, lo que hicimos fue, mezclamos todos datos del INE, de la toponimia, de la vegetación yesícola y los diferentes yesos según el profesor Davisa, y nos salió ya un mapa que dices, aquí hay sí o sí. Y al final, lo que yo simplifico, digo, en España hay yeso menos en las provincias que están alrededor de Portugal, que aquí lo tenéis. Más o menos Galicia no, pero porque por la tipología geológica no se pueden dar las condiciones, como tampoco en Canarias. En Canarias hay caleras, pero por su origen volcánico no hay yeso, ¿vale? Entonces, ahora brevemente voy a explicar cómo ha sido históricamente el proceso de extracción del yeso y después de transformación para ver cómo los diferentes usos que ha habido en la historia en la arquitectura tradicional española. Extracción puede ser afilamiento, que es la más normal y más corriente, porque además es la más económica, pero hemos encontrado zonas, por ejemplo, las Ramblas de las Yeseras en Mazarrón, que eran unas montañas completamente comidas. Y por ejemplo, en las Ramblas de las Yeseras hemos calculado que había hasta 13 centros de transformación en el mismo valle, uno al lado de otro, que se dedicaban a extraer y transformar el yeso en polvo y distribuirlo por la región de Murcia. Pero también hay otra tipología, que es la subterránea, que es muy poco frecuente porque es más cara, más peligrosa, pero hemos encontrado cuevas o minas subterráneas como estas de Hornillo de Cerrato en Palencia, que son impresionantes porque además no es una simple cueva, sino tú vas a Hornillo de Cerrato y te encuentras que todo el pueblo está o sea, la parte superior del pueblo tenéis esto, a los pies está, abajo tendríamos la población y aquí los yesos de la familia de la casa Casero pues explotaron, tuvieron una de las empresas industrias de la zona de Palencia más importantes y más avanzadas del siglo XX, pero es que comieron literalmente toda la ladera, de tal forma que incluso ha habido problemas, no sé si veis arriba que hay
torres de energía eólica, porque se tuvieron que hacerse estudios por si tenían estabilidad, porque es completamente la montaña extraída para la producción del yeso. Entonces, en consecuencia, pudimos localizar. Las estrellas son pequeñitas, pero explotaciones mineras, tanto las que hemos visitado como las que no, alrededor de todas las provincias de las visitas. También os podemos decir que calculamos que si hicimos 9.000 kilómetros o una cosa, porque llegamos hasta desde ir a Palencia como ir a Sevilla, y eso yo desde Cartagena y mi compañero desde Valencia. La forma de extraerlo es muy simple, de forma manual o más rudimentaria. Lo que se hacían era con unas barrenas y ayuda de cuñas. Este es un dibujo de un estudio que supongo que os habrán adelantado o conocéis, que es Homo Faber, de Fernando y Camila, y que los dibujos son del profesor Guillermo Guimaraes. Entonces, de forma manual lo que se hacen unas perforaciones para hacer unos agujeros de profundidad, y aquí tenéis, el objetivo era poner unas cargas, unos cartuchos, una vez hecho las barrenas, y después prenderles fuegos y explotar. Entonces, la solución, o sea, lo que ocurre es que además se pone a contraveta para poder extraer, y en muchas de las canteras hoy en día podéis ver estas marcas. A lo mejor quizás esta no es de tipo manual hecha, sino porque ya entra la maquinaria, pero son las muestras de las pruebas de la extracción del material. Y también, obviamente, con el paso de los años, a partir de los años 70, pues entran máquinas de todo tipo, de retroexcavadoras, perforadoras neumáticas, etc. Sin detenerme más, voy a explicar brevemente el proceso del yeso y también algunas de las construcciones asociadas que nos hemos encontrado por el camino en nuestro estudio. Principalmente lo que se hace es un horno que, en general, creíamos que pues, era como una pared de mampostería abierta principalmente por su parte frontal, pero después ya veréis como no todos son abiertos, es el cilindro abierto, y lo que se hace en su interior es colocar la piedra de diferentes tamaños, la de mayor tamaño en la parte inferior y decreciendo hacia arriba, las demás hasta poner polvo, para después aquí generar un hogar donde colocar el combustible, que muchas veces el combustible asociado a esto es el de la vegetación que os he enseñado, porque es la que estaba cerca, y además que el yeso no necesita tantas temperaturas como por ejemplo la cal. Y entonces empezamos a visitar y como inventariar todos los hornos que habíamos encontrado y habíamos visto. Entonces, con respecto a las tipologías de hornos en España, pues hemos encontrado que hay simples socavones en la propia cantera, que eso era para hacer una poca cantidad de yeso, pero después, si vamos a ver los que tienen más envergadura, de más importancia, hemos encontrado hornos de todo tipo. Hornos excavados, de mampostería, construidos o no, de fábrica incluso de adobe, que estaban aislados en grupo en 2, 3, 4, tendría que tener 6, 7, 8 o 9, de planta circular, elíptica, rectangular, cuadrada, en forma de pera, no en forma de pera, pequeños, grandes, medianos, hemos encontrado unos de a lo mejor 1,5 metros hasta unos de más de 4 metros de diámetro. Después abiertos, cerrados, cubiertos, con una o más bocas de alimentación. Y si eso es más, con un perfeccionamiento más de la construcción o no, con contrafuertes, sin contrafuertes. Y si a todas estas clasificación que hemos podido hacer le sumamos múltiples combinaciones, pues os vamos a mostrar un poco lo que hemos encontrado por ahí. Por ejemplo, hornos excavados en una ladera junto a un portico, y además el grupo, ahí tenéis 4, este no apareció, este lo encontramos yendo por la carretera. Yo me giro, le digo a mi compañero, para, vuelve atrás, y estaba al lado de un cortijo en las arenas del río, en el cortijo La Loma, y era una pequeña loma. Tenéis ahí, fijaros, los árboles, no recuerdo si eran olivos o lo que era, y esto son los restos de hornos que se han utilizado para la calcinación del yeso, porque además ibas caminando por aquí y veías cómo brillaba el terreno, porque era como yeso de este tipo, pero de menores dimensiones. Y no es una construcción, sino que están simplemente excavados en esta pequeña montículo. Después
Otra tipología, pues más importante, pues que son ya construcciones de fábrica, fijaros, con dinteles, cerrados, incluso con contrafuertes para poder contrarrestar el peso de la carga. La mayoría de las veces están aprovechando una ladera para facilitar la carga y descarga. Los hay cubiertos y de planta cuadrada. Y este, por ejemplo, está en Navarrete del Río, en Calamocha, Teruel, y uno de ellos sigue estando cargado, y tiene una cubierta que protege cuando en época de lluvia, pero incluso también hay hornos cerrados, como los de Villena, en Alicante, que han sido restaurados recientemente con cemento, y es el resultado, esto es lo que vimos, es una lástima. Pero los cerraban también después buscando y analizando algunos tratados históricos, los cerraban porque así también concentraban más el calor, gastaban menos material, eran más eficientes en ese sentido, y también protegían con respecto a la lluvia, posible lluvia, aunque la zona de Alicante no es que sea muy lluviosa, pero bueno. Y también en grupo. Están, por ejemplo, este no lo hemos visitado, pero conocimos a Andrés Pérez Pérez, que es un ingeniero agrónomo enamorado del yeso, y nos mandó esta foto del cigarrón en Arquián, en Almería, donde empiezas a contar y dices, anda, si es que hay 9 en una misma ladera, o sea, uno junto a otro. O sea, esto también empieza a denotar que podemos tener hornos que se hacen para hacer una construcción de tipo muy autosuficiente, autoabastecimiento, pero después había verdaderas industrias de producción del yeso tradicional, que en España además, por ejemplo, en zonas como Gestalgar, se estuvo produciendo de esta forma hasta los años 70 del siglo XX. O sea, no es que se dejó de utilizar esta técnica constructiva, o sea, de producción hace más de 100 años. En ese sentido, por ejemplo, con respecto a Francia, que en Francia también, en la zona de París, hay mucho yeso, tenemos la ventaja, siempre me lo dice una investigadora de allí, es que tenéis todos los hornos, conserváis los hornos, cosa que allí, por ejemplo, ellos ya han perdido y lo único que tienen son textos, cosa que en España falta. No hay textos históricos sobre el uso del yeso en la arquitectura española. Y obviamente, dependiendo del tipo de horno, si era cuadrado, de planta circular o de cómo, hay también diferentes formas de cargarlas. La forma más de los hornos circulares es creando, la mayoría de las veces, una bóveda falsa. Fijaros aquí, esto es unas jornadas que se organizaron en Carrión de Calatrava, Ciudad Real, donde personas que sabían cómo se montaba un horno hace años, pues recrearon la producción del yeso en la ciudad de Carrión de Calatrava. Y aquí tenéis otros ejemplos de hornos de tipo de planta cuadrada, tanto en Albarracín como en Calatayud, que tienen otra tipología de carga, ¿vale? No se crean como si fuera una cúpula, sino más bien se crean como si fueran unas bóvedas, y obviamente la forma y la calcinación difiere un poco, no es exactamente igual. Después lo que se hacía, se cogía, se molía, o se daban martillazos o así con mazas de forma manual o incluso con rulos, tirados por animales. Esto es lo que os comentaba de la Asociación Naturalista Tablas de Calatrava en Ciudad Real. Pero también lo que se podía hacer se hacía en molinos como si fuera un molino de arroz, un molino de harina. Y de eso había muchos molinos de Algeix en lo que es Montserrat, muy cerca aquí de Valencia. Aquí es un esquema de los antiguos molines. O incluso en la zona de Guipúzcoa, en el País Vasco, también hay molinos en Mutrico y queda el ejemplo. Y por ejemplo, en Gestalgar se conserva la única construcción de un molino de esta tipología que aún queda ahí. Las piedras y todo lo demás en el interior se las llevaron, porque es lo que siempre ocurre, todo el tema de maquinaria desaparece. Excepto, por ejemplo, lo que nos encontramos en Vilaver, en Tarragona, que es la fábrica de yeso, que mantiene aún íntegramente la maquinaria que se va introduciendo también después de la guerra civil, que es unas trituradoras para hacer el proceso más fácil de triturado y cernido del material. Y aquí otro ejemplo que tenemos, que se conserva en la yesería, la fábrica de yeso de los Pateta, en Cejín, en Murcia. Y ya por último lo que se hacía era el cernido, antes se amontonaba y después
se hacía de forma manual o ya directamente con las máquinas. Y asociados muchas veces no solo estaban los centros de transformación, sino había también centros de almacenaje, como lo que estáis viendo aquí, almacén tanto en sacos como en silos, pero en construcciones o bien de tipo completamente como muy básicos o muy simples o sencillas, como este, que es un almacén de yeso en las ramblas de las yeseras de Mazarrón, o ya construcciones como tal en Vilauri y en Penedès, en Barcelona. Y con toda esa información, pues ya también metemos en el mapa todos los centros visitados y no visitados, pero fijaros, aquí hay un centro visitado y aquí hay otro centro visitado y incluso centros visitados aquí, de todo. Nos recorrimos toda España y para poder conocer dónde estaban los centros de transformación. Y obviamente, si sabíamos dónde estaban los yacimientos y dónde estaban los centros de transformación, echando un poco un vistazo a la arquitectura tradicional que quedaba en pie y sin grandes transformaciones, pues podíamos tener información sobre los usos del yeso y las técnicas constructivas en las diferentes regiones y provincias de España, localidades donde había un uso del yeso. En ese sentido, nos quedamos impresionados con el poblado de Marchalico de Nicas, en Sorbas, en Almería, donde todo, o sea, hay que fijarse bien, porque es un claro ejemplo de cómo también la integración del uso del material que extraes del propio territorio y lo llevas a la construcción de las viviendas. Hay que tener bastante, o sea, ya sé que la imagen está en sombra, pero era ya de tarde, no pudimos ir antes. Aquí están todas las construcciones y esto es la montaña. La montaña era de yeso. Tú subías, caminabas, incluso había unas escaleras que eran talladas en una roca de yeso y es un claro ejemplo de integración entre construcción, la intervención del hombre en el entorno, porque todas estas construcciones, prácticamente todas están hechas de yeso y algo de arcilla porque tienen tejas y madera y carnizo. Ya está, no hay nada más, no hay otros materiales para llevar a cabo estas construcciones. Hay incluso algunas que son íntegramente de yeso porque son hornos y las bóvedas son de yeso. Entonces, antes de empezar a explicar brevemente, porque tampoco ya son las 2 y querréis ir a comer, nos hemos dado cuenta que siempre asociamos con el yeso, no solo el yeso en polvo. Pero ojo, no solo hay ese tipo de yeso utilizado en la arquitectura tradicional española. Nos hemos dado cuenta que hay yeso no transformado, yeso transformado y yeso reutilizado. Muchas de las construcciones que hemos visto, que sean muros de mampostería, por ejemplo, este es la yesería que había en FOD, en Huesca, que es una fábrica de mampostería con refuerzos en las esquinas de sillarejo, pero estas piedras son piedras de arcilla. Y lo único que ha perdido es su cubierta, pues por lo típico, primero porque las cubiertas, si son tejanas tradicionales, es lo primero que se vende para reutilizar, y la estructura de madera que la soportará. Pero esto es una construcción de yeso y unida con mortero de yeso. Entonces, el yeso se utiliza tal cual se extrae de la cantera y haciendo como sillares. Obviamente también se ha utilizado el yeso transformado que conocemos todos. Un ejemplo de construcción monumental que ha utilizado el yeso tradicional como una de las es las tapias de yeso que tenéis en las Torres Mudéjares de Teruel y que ha restaurado el arquitecto José María Zaragoza. Tenéis que tener en cuenta que no es lo que se va al exterior, las Torres Mudéjares son exteriormente fábricas de yeso, de ladrillo, de fábricas de ladrillo visto, recibidas con yeso, pero interiormente estos muros son muros de tapias de yeso o de mampostería de yeso, encofrada de yeso. Y el otro uso es el uso del yeso reutilizado, que encontramos, por ejemplo, en la población de Marchalico de Nicas, y además es un ejemplo de reciclaje, la reutilización, la sostenibilidad de la arquitectura tradicional. Si os fijáis en esta imagen, que es de un dintel, y aquí veis lo que es un yesón. Los escombros del derribo de otras construcciones anteriores, pues lo que se hacía era utilizarlo como si fuera mampostería, como si fuera ladrillo, se mezclaba y se volvía a utilizar. Aquí a lo mejor lo que se hizo fue, fijaros,
había una ventana, pues se redujo porque hay otro dintel de madera debajo. ¿Y cómo se rellenó eso? Pues con escombro de yeso. Y son lo que en los tratados, si vais a echar un listado, llaman yesones. Pero otra forma de utilizar también el yeso, reutilizarlo, y que aparece en algunos textos de tratadistas españoles, es el llamado yeso bizcocho. Bizcocho, yo siempre pienso en una tarta, pero no, lo que hacían era ese yeso de derribo, lo cogían y lo volvían a calcinar, como si fuera una piedra, y volvían a utilizarlo y después triturarlo, machacarlo y convertirlo como era yeso calcinado 2 veces, y era muy común, por ejemplo, en la zona de Aragón. Pero también, leyendo otros textos, en Almería los pavimentos de yeso cada X tiempo hacían ese mismo trabajo, o sea, rompían en la superficie en lo que sería el pavimento continuo de yeso, lo picaban, lo volvían a cocer y lo volvían a picar. Y no había ningún problema. Obviamente también podéis leer a Fray Lorenzo de San Nicolás, que dice que hace lo mismo que hacen los aragoneses y no les sale bien la cosa, pero en fin. Entonces, vistos todos estos tipos de yeso, pues esos tipos diferentes se aplican en diferentes usos históricos, porque cuando tienes tanto, y vamos a sistematizar esto, porque hemos encontrado que hay yeso para hacer estructuras, para hacer compartimentaciones y cerramiento, para hacer elementos arquitectónicos, acabados, que es un uso universal que todos conocemos, y también otros usos diferentes. Entonces, con todo eso empezamos a hacer, creo que 40, al final acaban, si sumamos todas, 40 fichas tipológicas de estos usos del yeso, las diferentes técnicas constructivas, algunas con toda su descripción, fotos, todo eso lo podéis consultar en la web del Ministerio, del Instituto, y con dibujos todos los dibujos, no lo he dicho, pero son obra de Carles Grau. Entonces, pues de todos estos hemos encontrado cosas que ya sabíamos o que ya otras personas habían investigado, estudiado o analizado, pero también cosas novedosas. Y también todos los elementos arquitectónicos, acabados, incluso otros usos. Los otros usos eran, hay viviendas cueva en yeso. Entonces, como son muchísimos ejemplos, he seleccionado algunos para ser breve, y entonces a partir de ahora vais a ver los casos más llamativos. Por ejemplo, muro de sillar de Argel en San Esteban de Litera, Huesca, en una vivienda de tipo, no es una vivienda, es una vivienda en un pueblo de Huesca. Lo que pasa es que es de tipo palaciego un poco. Vimos que esa misma técnica constructiva está en la iglesia y en edificaciones menores de familias más humildes. Y aquí tenéis que todo esto, aquí, esto son todo sillares de piedra, de Argel, de una cantera que había en la población, que además fue, perdona, no se ve el ratón, bueno, en una cantera que había próxima, que además habían restaurado los hornos, había habido una iniciativa por parte de la gente del pueblo para poder recuperar la historia del yeso y la importancia del yeso, porque es un yeso tipo más alabastro, que nosotros cogimos, porque de todas las canteras que hemos visitado hemos cogido muestras, y también podemos adelantar que en algunos casos costaba sacar la muestra, porque el yeso, como hemos comentado, hay diferentes tipos y también diferentes purezas. Obviamente también la fábrica de mampostería para hacer cualquier tipo de muro. El ejemplo de Marchalico Viñicas vuelve a salir. Esta construcción es completamente de yeso. No todas las piedras y la argamasa o el mortero que tiene para la unión. Obviamente también se han hecho pilares y tabiques que dices, pero ¿cómo es un tabique tan finito, tan finito? Pues porque son tabiques hechos con lajas de piedra de muy poco espesor y unidos con yeso, porque el yeso también, la ventaja que tiene es que endurece rápidamente. Para algunas es una ventaja, para otras cosas es una desventaja porque no te deja trabajar, sino que tienes que ser muy rápido, pero te permite rápidamente que el elemento que estés construyendo tenga una rigidez pronto, o sea, que en muy poco tiempo tenga resistencia o se soporte a sí mismo. Después, no solo tenemos mampostería, sino con estudios que se han hecho con anterioridad, que han hecho los profesores Fernando Vegas y Camila Mileto, las construcciones, hay lo que se llama, o hemos definido la mampostería maestreada, que es utilizar
unas maestras en las esquinas de los pilares para poder construir un pilar de mampostería de yeso, con piedras a veces de yeso, otras veces no, de otro tipo de piedra, pero todas ellas hechas unidas con un mortero de yeso siempre de tipo tradicional, los que se producen no son los que hemos visto con anterioridad. Y entonces, dependiendo de cómo se van situando esas maestras, pues tenéis diferentes tipologías que podéis consultar en este estudio sobre la construcción de pilares de yeso. Pilares de yeso que están en el Rincón de Ademuz. Recordad, Rincón de Ademuz no había yeso, según los mapas geológicos. No aparecían canteras, no aparecían nada, pero hay yeso y se ha producido, extraído y se han hecho construcciones. También tenéis construcciones en Teruel de esa tipología, pero con el estudio hemos visto que también en la zona de Granada hay pilares de esta tipología y cerramientos muy similares al que estáis viendo en la imagen de la derecha. Otro tipo de fábrica es lo que para algunos consideran que es una tapia de yeso. Nosotros creemos que no es una tapia de yeso, sino que es una fábrica de mampostería encofrada a dos caras, porque decimos, la tapia se tiene que apisonar, el yeso no se apisonaba. Lo único que, hablando con gente, porque tuvimos la suerte de hablar con artesanos, o con personas mayores en un pueblo de Burgos, nos dijeron que lo que hacían era introducir palos para mover un poco las piedras e intentar evitar el máximo de agujeros o coqueras en el exterior. Pero realmente ellos no apisonan, sino más bien lo que hacen es verter el yeso en un encofrado. Entonces, por eso nosotros lo hemos definido más bien una mampostería encofrada a dos caras, también hay a dos caras. Fijaros aquí en esta imagen lamentablemente la mayoría de las construcciones que hemos podido visitar están en malas condiciones, pero es porque las que no lo están completamente intervenidas o ya no conservan nada de lo original. Esto es otra construcción en el kilómetro 30, en Arenas del Rey, en Granada, otra de esas construcciones que hay una construcción a la izquierda y nos paramos. Y, por ejemplo, estáis viendo que había unos pilares en fachada, pero el entrepaño entre pilar y pilar está hecho con una mampostería encofrada en la cara, o sea que, porque se ven las lajas, pero en el esquema, en los dibujos de Carles Grau, se ve claramente cómo sería la técnica. ¿Se parece? ¿No? Bueno, tenéis un encofrado y se va virtiendo, y depende del tipo de mezcla que se hace, se colocan piezas más o menos colocadas de forma mejor o no, o si no, se pone en un encofrado, se lanza el yeso y se ponen las lajas. Y después tienes un acabado liso por la otra parte, pero el otro, si no lo acabas, se ven todas las piedras y el regabe del mortero. Otros ejemplos también, tapias aceradas con yeso o con una costra de yeso. Esto está en Gestalgar, en Valencia, también muy cerca de aquí. En principio creíamos que era una costra de cal, pero cogimos un trocito, empezamos a hacer algún experimento con él y vimos que eso no era cal, sino que era yeso. Y obviamente en el tema de tapia están todos los estudios. Entonces lo que tenéis anteriormente es este esquema de tapia, pero hay más y que han sido ampliamente estudiados en los diferentes proyectos de investigación de los profesores Fernando Vegas y también Amineto, que son refuerzos en tapias de tierra hechos con yeso. Ahí tenéis en La Rioja, pues unas brencas, también tenéis pilares o razas de yeso, y entonces tenéis aquí todas las tipologías de refuerzos de juntas horizontales, horizontales verticales, con brencas, con mezclado, no mezclado, ¿vale? También hemos encontrado fábricas de entramados de madera. Esto es en Quintanilla de San García, en Burgos. Ahí es donde conocimos a los dos abuelitos que nos dieron muchas pistas de cómo lo hacían. Fijaros lo curioso aquí, no se preocupan, eso es yeso, lo restauran con yeso actual. Se queda blanco, ya está. Fijaros, todas esas manchitas blancas son restauraciones, reparaciones que han ido haciendo en estas construcciones con yeso actual, blanco. Entonces, son entramados de madera en los que también, después con un encofrado, como nos decían ellos, pues se vertía, en este caso no eran unas mamposterías piezas de mampostería más grandes, sino era más como una mezcla, un hormigón de yeso, y se vertía y después introducían en lo que os comentaba, esas varillas para poder mover un poco y asentar y evitar
las coqueras o los agujeros en el interior. Característica, pues, que el yeso no se lleva muy bien con la madera, porque a la madera le gusta el agua y el yeso también, pero se lleva mejor que la cal, en ese sentido, que no tiene ningún inconveniente. Y ya hemos visto muros, cerramientos verticales, también hay cerramientos horizontales. Voy a ir un poco más rápida. Tenéis, por ejemplo, forjados de revoltones de ladrillo tomados con yeso, los conocidísimos y también ampliamente estudiados forjados de revoltón de yeso, hechos con encofrados, que se van moviendo. También hemos encontrado forjados planos de tablas de madera y con un espesor, fijaros, este es el pavimento superior de este forjado, y todo esto es yeso vertido in situ encima del espesor de la tabla de madera, que no era de grandes dimensiones, para darle más consistencia al forjado. Incluso hemos visto forjados de cañizo y yeso, siempre para zonas que eran más secundarias, no principales de las viviendas, de las construcciones. También están todas en mal estado de conservación, pero este pavimento hay unas viguetas de madera, entramado de cañizo y encima yeso, nada más. Y por supuesto las bóvedas tabicadas para hacer escaleras, obviamente también para hacer todo tipo de cubrición. Sin el yeso no serían posibles. Pero también encontramos en Gestalar escaleras encofradas sobre cañizo. Es un cañizo igualmente en el que se le da una forma curva como si fuera una bóveda tabicada y después se vierte el yeso. Y con la combinación de la rigidez que le da el yeso y la forma que le permite el cañizo, pues tenéis esto. Es una escalera que sigue en pie, la subimos, bajamos. No te digo que puedes meter a 50 personas encima, pero resiste. Y otros ejemplos también así destacados son las cubiertas de mampostería de yeso que hemos encontrado, por ejemplo, en Realetrajo, en Madrid. Claramente aquí se observa que hay un encofrado donde después se le ha dado la forma que se desea, y es una cubierta de una bóveda de yeso y que resiste, o tiene problemas, pero no hay problema. Otro tipo de cubrición con yeso es uno de esos pequeños almacenes que vimos en Mazarrón, en la rama de las Yeseras, en Murcia, cubierta de mampostería, pequeño espesor. Suerte, allí sí que no llueve nunca, casi nunca, jamás, de los jamases, pero fijaros el espesor con unas losas también muy similares a las utilizadas para hacer cerramientos interiores, particiones interiores, y revestido de yeso, tanto interior como exterior. O incluso las bóvedas tabicadas, que ya todo el mundo conocéis, pero también hemos visto cubiertas de cañizo y yeso, también esta misma en Mazarrón, porque aquí no se aprecia muy bien por la foto, por la sombra. Aquí queda la huella de las puntas del cañizo, y era un cañizo cogido que tenía esta forma y encima un vertido de yeso y ya está. Y es otra vez otra tipología de cubierta de yeso que hemos descubierto también en la misma zona en Murcia. Y esas mismas cubiertas en zonas como Almería también se utilizaban con cañizo, yeso y después por encima la teja. No había nada más. Y esto es en la zona, en el poblado de Marchalico-Viñicas, que es lo que os comento. Allí todo era yeso, salvo las vigas, el cañizo y las tejas, nada más. Desde el punto de vista de los elementos constructivos, pues tenéis falsos techos, eso es súper conocido, escayolas, yeserías, no solo en grandes palacios. Esta es una yesería que encontramos en Calatayud, en una ventana de una casa en el último planta. Con el yeso anteriormente se han hecho todo tipo de mobiliario integrado. Aquí en Marchalico-Viñicas, es lo que digo, es todo es, incluso aquí es las cantareras para poner los cántaros de agua, están hechos con yeso, o sea, moldes, la forma de yeso. Incluso lo que son las chimeneas, el mobiliario integrado, alacenas, armarios, chimenea, yeso, no hay problema porque el yeso resiste muy bien no es combustible, y entonces desde ese punto de vista también tiene buenas condiciones ante el fuego. Eso es uno de los motivos por el que se obliga históricamente a revestir de yeso retablos en iglesias en España, o a utilizarlo en Inglaterra después del gran incendio de 1666. Y
tenéis el ejemplo de las ventanas de cristal de yeso. En España se llaman a los vidrios de las ventanas cristales porque antes se utilizaban yeso de este tipo, yeso espejuelo, que explotaban ya los romanos y lo traían y los extraían de la zona de España, de todo lo que es Segovia, al Cuenca, incluso ahora dicen que también en Almería, y desde el puerto de Cartagena, que tenéis aquí ejemplos en el museo de esas láminas de yeso, pues lo distinguían todo el imperio, incluso te decían que era mejor del de Sicilia, y eso que yo soy de origen siciliano. Y fijaros aquí en Marchalico, Vinicas, esto, en una ventana, lo que encontramos, como si fuera una ventana que tapiaron en su día, es restos de ese yeso espejuelo que se extrae de allí y que es lo mismo que esto, pero estaba aquí. Esto es como una pieza de arcilla, pero de estas dimensiones. También se ha utilizado para hacer celosías y ya por último, tenemos todos los temas de acabados históricos, los jalbegados o blanqueados que se hacían con cal, pero también se hacían con yeso. En un pueblo de Cuenca nos comentaron que la primer metro o metro y medio se hacía con yeso de este tipo, espejuelo, y lo hacían las señoras porque si no, cuando se armaban a las paredes, se manchaban las faldas por culpa de la cal. Entonces decían, no, encalábamos toda la casa, pero después nosotros nos encargábamos de pintar con yeso espejuelo, ese primer metro para no mancharnos cuando nos apoyáramos en estas paredes. Hay revestimientos enfoscados exteriores. Aquí tenéis el ejemplo de que esto es un enfoscado de yeso, porque podéis apreciar que hay unas marcas que son las marcas de las manos, porque se puede aplicar con yeso. El yeso no es cáustico, no tiene las características de la cal, y entonces tú puedes manejarlo y utilizarlos con las manos sin ningún problema. Revestimientos exteriores no solo en ciudades como Valencia, sino en construcciones más simples, más en zonas rurales, en Calamocha, y además es una fábrica de adobes. En Cegil, Murcia, en la zona de Caravaca y el norte de la región, también hay un tipo de revestimiento que se llama yeso al jaboncillo, porque tiene polvos de talco en la composición. Estas son construcciones restauradas intentando recuperar la técnica tradicional. Tenemos estucos de yeso en interiores, en viviendas de Alicante, por ejemplo, y este es el otro gran también uso que vimos que dices, esto no puede ser. Estas son las losas del Simón, pero son losas de yeso que pavimentan las entradas de algunas de las casas que existen, que se conservan aún en Villena. Nosotros tenemos dos que pudimos entrar, que amablemente nos dejaban entrar. Aquí veis cómo entraban los carros, se dejaba la marca, pero estas son unas losas de grandes dimensiones con unos cantos que son losas de yeso, que se llaman allí losas del Simón porque es de donde las sacaban. Y también hay pavimentos de yeso continuo, como estos en el Marchalico Vinicas, o pavimentos en los que esos forjados de bovedillas de yeso pues no se rellenan, se vierte el yeso en la parte superior de encima del cofrado que hemos visto antes, e incluso zonas, esta es la casa de mi tía en el pueblo, que deja la villeta exteriormente vista en la sala, no hay problema. Y este yeso rojo se produce en el pueblo de Linares del Moro, que es el pueblo de Linares. Ahí está. Y sigues, le preguntas a tu tía, ¿cómo lo limpias? Pues sí, hija, mira, yo lo barro y cada X, tampoco todas las semanas, le paso un poco de agua y ya está. Y aquí está. También hoy en día es una vivienda de segunda residencia, pero en esta casa han vivido durante muchos años de continuo y el pavimento pues está en muy buenas condiciones. Y ya por último, pues tenéis casas cuevas o cuevas que también utilizaban muchas veces yeseros para protegerse y que son como vivienda de arquitectura excavada, también excavada en laderas de yeso. Como conclusión, que ya que soy muy reivindicativa, pues la arquitectura de yeso en España existe y resiste. Prueba de ello son los ejemplos que hemos visto, y también, ya que van a asistir también Fernando y Camila, la semana que viene, pues si a alguien le interesa, hay unas jornadas de yeso tradicional en Calamocha, Teruel, donde participarán diferentes investigadores, expertos en la materia, y darán más información sobre este yeso, el material yeso tradicional llamamos nosotros, porque no tiene nada que ver con el yeso que se produce hoy en día en las diferentes industrias yeseras en España y en el resto de Europa, y es para que lo sepáis, nada más.
Muchas gracias y perdonar por el retraso del comienzo de la ponencia o de la conferencia. Muchas gracias y cualquier pregunta o duda. Yo tengo una duda. Sí. El yeso bizcocho, a pesar de que a Lorenzo Nicolás no le sale, Sí. cuando uno lo sabe hacer, ¿tiene las mismas características que el yeso normal? Yo creo que sí, sí, porque no No hay especifica. ninguna razón química por la cual no debería funcionar. A lo mejor hasta funciona mejor. Mejor, porque a lo mejor como tiene algún, no lo he comentado, pero muchas veces esos pavimentos tienen alguna sustancia orgánica, se le pone aceite de linaza, grasa para poder, porque otro de los pavimentos era el que yo he visto, que ese se mantiene en casa de mi abuela, que es tan durísimo, pero es donde guardaban la conserva, está lleno de manchurrones el pavimento, y es durísimo, porque era como una impermeabilización que iba constante con el jamón y los chorizos colgando. Sí, ese pavimento se mantiene. Lo que pasa es que siempre digo, era una sala que estaba llena de baúles, pero cuando ya los baúles se dividieron por la herencia, apareció el pavimento y digo, ¡ah, esto qué es! Y una cosa, ¿para qué se usaba, según los tratados, para qué se usaba el yeso bizcocho? ¿Tenía o para cualquier cosa? Yo creo que no especificaba, ahora mismo no recuerdo exactamente, porque eso lo leí hace años, pero lo hacía mucho, dice específicamente los tratados que era típico en Aragón. Pero porque Aragón también es un poco recurso, la gente recicla todo, reutiliza, pero yo después, en un libro sobre la arquitectura tradicional de Almería, encontré que también hacían lo mismo con los pavimentos en Almería. ¿Por qué razón? O sea, es un mismo alimento para renovarlo. Quizás a lo mejor también sería un tema que podría seguir intentando averiguarse algo más, para si por cualquier cuestión se manchaba o se deterioraba bastante, pues a lo mejor lo rehacía, no lo sé. Si yo cojo un yesón de un revoltón que tiene relleno de alguna piedra, normalmente caliza que han encontrado por allí, y lo calcino, la caliza se calentaría pero se quedaría allí. Depende. Porque en los hornos tradicionales se pueden alcanzar temperaturas en las que se produzca calor. O sea, porque es otro tema que están investigando, por ejemplo, Pedro Bell, que ya nos contará en Calamancha. La otra gran cuestión sobre el yeso es que te dicen, vale, el yeso necesita mucho menos temperatura, con 100 grados centígrados se puede deshidratar, ¿vale? Y en ese sentido es mucho más económico que la cal, porque la cal necesita por lo menos llegar a 900 grados o más. Vale, lo que pasa es que en esos hornos tradicionales que os he enseñado, allí no se llegaba a 100 grados, se llegaba muchísimo más. Y yo creo que Pedro Bell, la última vez, en la última jornada de Calamancha, si no, se le estropeó incluso el aparato con el que estaba midiendo, porque se alcanzaba, se disparaba, porque es comprensible. Quizás en la parte superior no se llegan las temperaturas, pero justo al lado del fuego y al principio se puede llegar a alcanzar esas temperaturas. Sí, pero hasta por ejemplo, en una hora tradicional, si yo voy a calcinar yeso, ¿vale? Y sé que calcinar yeso es un día o 24 horas de fuego, sí, más o menos. Depende, eso influye en muchas cosas. De acuerdo. ¿Hay alguna medida, o te invito a medir, cuántas kilocalorías necesito para calcinar X de yeso, un metro cúbico de yeso y un metro cúbico de cal? Porque, por lo menos en teoría, la temperatura es menor y el tiempo de cocción es menor. Entonces se podría comparar, por lo menos en teoría, cuánto combustible necesito en una cosa y combustible en otra. O sea, es interesante, ¿no? Me pasa una cosa, Fernando, cuando estábamos mirando todo el tema El escáner. Bueno, Carles, otra lista de yeso. El asunto es que cuando tú vas a ver cómo cargan un horno, es cierto que cuando meten la piedra de arcén siempre se les escapa pues algún ripio, ¿no? De algún trocito de arcilla, algún trozo de piedra caliza. Lo que pasa es que ya son fragmentos pequeños. Esos fragmentos pequeños se cocen mucho más rápido. No necesitas la misma temperatura de calcinación que las piedras gordas que utilizas o un horno de cal. Entonces lo que consigues es que a lo mejor no llegas a una temperatura tan extrema como la de un horno de cal, pero con la temperatura más elevada que se alcanza en un horno de yeso, sí que es capaz de obtenerse el óxido de calcio, ¿no? A partir de la caliza. Y entonces sí que te sale el yeso con todas las características que se le llamaba siempre, que eran trocitos de arcilla, trocitos de caliza, ¿sabes? O sea,
tienes un componente multifase, ¿no? Es una Y cosa... incluso muchas veces también te dicen, vale, ojo, y habla con geólogos, ¿tú te crees que en el horno pones el yeso y tienes arriba pues una temperatura, abajo el otro, y que todo se calcina de forma uniforme? Ojo. También puede pasar que tú te crees que exteriormente la piedra está calcinada o incluso sobrecocida, pero el interior del corazón, dependiendo de las dimensiones, no ha llegado al fuego y tiene otro grado de calcinación. Entonces eso hace que el yeso, lo que ocurre en este yeso es que es multifásico, como llaman. No es el yeso que hoy coges del saco y tienes la misma composición química, analices un montón como el otro. Hay muchos factores y muchas cuestiones que entran en juego cuando en este tipo de yeso. Ahora es solo hemigratado. Desde antes tienes el hemigratado, o sea que tiene El alfa, la negrita, diferentes tipos de negrita. La cuestión es tener medios para poder hacer experimentos y historias. Luego también el que mejor aguantaba frente al agua era el que más cantidad tenía de arcilla, ¿sabes? El que tenía más arcilla en la cocción o la mezcla, fragmentos, tenía mejores propiedades hidráulicas, el que tenía también fragmentos de ceniza que se mezclaban, también mejoraba. Entonces tú al final veías que la gente era muy inteligente y que realmente el montón que estaba cociendo según el tipo de desmonte que había hecho o de cantera que había cogido, una vez que la cocía, la aplicaba para una cosa u otra. Y además ves cómo en un mismo sitio cambia a lo mejor un poco el pigmento del yeso, porque han cogido un yeso que ha salido a lo mejor de la zona baja del horno porque tiene más ceniza para hacerlo en no sé qué sitio, ¿no? Aplicación en tal sitio. Luego te cogen otro. Eso sería Y otra cuestión también muy importante es la cantidad de agua que tú le añades al suelo.